Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. 6:20 de la tarde. 6:20 de la tarde y ya están con nosotros nuestras invitadas. Noé. Ana María Rodríguez y Mariana Hayak. Están con nosotros de la Asociación Argentina de Histiocitosis. ¿Sí? Bienvenidas. Gracias. Bienvenidas y muchas gracias por venir. ¿Qué es la histiocitosis? La histiocitosis es una de las más de 7.000 enfermedades poco frecuentes que existen. Es una enfermedad de nuestro sistema inmunológico. Los histiocitos se proliferan de una manera desmesurada en una parte de nuestro organismo, seguramente creyendo defenderlo, porque han recibido una orden incorrecta del sistema inmunológico y afecta a nuestro propio organismo. En distintas zonas, puede ser ósea, puede ser visceral, depende, cada paciente. Claro. ¿Y cómo se trata generalmente? Mira, la histiocitosis es tan rara, por decirlo de alguna manera, como raras son las personas en las que convive. Claro. Hay algunos casos de pacientes que tienen un solo foco de la enfermedad, se lo controla con estudios y el foco se va solo y nunca en su vida recibe un tratamiento. Hay otros pacientes que responden... O sea, la enfermedad se cura. En algunos, sí, en realidad decimos que es crónica, es una condición crónica. Lo que resume en forma automática en algunos casos es el foco de la histiocitosis. Bien, pero la enfermedad no desaparece. No, la enfermedad... Desaparece en todo caso la sintomatología. Claro, en realidad los médicos siempre nos dicen que tenemos que acostumbrarnos a los controles por lo menos anuales. Bien. Yo, por ejemplo, hace 13 años que ya no tengo focos de la enfermedad, pero los controles anuales los seguimos haciendo. Correcto. Hay otros casos donde los pacientes remiten directamente con un antiinflamatorio que se llama indometacina, la droga, algo muy común que todos hemos tomado alguna vez cuando teníamos un dolor por un mal movimiento. Y después tenemos 3 protocolos de quimioterapia. Porque si bien la histiocitosis no es un cáncer, los tratamientos pueden llegar a ser muy similares al cáncer. Similares. Ahora, ¿hay alguna edad de la vida en la que se manifiesta especialmente o no? ¿O puede ser variar también, como decíamos, conforme a la rareza de las personas, no de la dolencia, ¿no? Pero sí de las personas? Lo que pasa, Elian, que esta enfermedad, igual que todas las consideradas poco frecuentes, no tienen tantos años de investigación y conocimiento como uno desearía. Claro. ¿Cuál es la incidencia? Un niño cada 200.000 y un adulto cada 600.000. Eso es lo que se sabe hasta el momento. En Argentina, que la histiocitosis, gracias a Dios, sí ha sido investigada como parte de protocolos mundiales, tenemos una incidencia que está incluso un poquito más arriba que eso, quizás porque empieza a ser más diagnosticada. Pero todavía los pacientes siguen teniendo la misma problemática que tienen todas las enfermedades poco frecuentes, que son el diagnóstico tardío. Eso concretamente es porque no estamos buscando, quiero decir, no diagnosticamos porque no buscamos. En realidad hay una tendencia médica que es normal, que es que tratamos los profesionales de la salud, yo soy contadora y Mariana es abogada, o sea que nuestra vida pasa por ser pacientes de histiocitosis y no por ser médicos. Pero hay una tendencia médica que es tratar de encuadrar los síntomas en las enfermedades prevalentes. Exacto, de lo que conocemos, ¿no? Claro. Uno trata de explicarse el mundo conforme a la experiencia que tiene, eso siempre es Y en eso todos los no, órdenes. claro, eso no está mal, pero ¿qué pasa? Cuando no tenés resultados Claro. y pasás de un diagnóstico a otro y el paciente no tiene resultados, más de una vez nos han mandado al psicólogo, pensando que puede ser emocional. Y yo no digo que no necesitemos un psicólogo, por ahí lo A lo estamos mejor necesitando. sí, claro. Pero además tenemos una enfermedad. Si los médicos acostumbraran a recordar que hay 7.000 enfermedades, aparte de las que normalmente se diagnostican en forma diaria, quizás los pacientes tendrían más calidad de vida. Sí, claro, sin duda. Ahora, yendo un poco a este déficit a la hora de diagnosticar, ¿no? ¿Cómo es la vida de una persona que vive con histiocitosis? De un día para el otro se da cuenta que tiene histiocitosis. ¿Cómo es la vida habitualmente? Sí, bueno, primero hay un lapso de tiempo entre que Entonces, aparece algún ¿qué me pasa? síntoma, ¿No? claro, ¿Qué está pasando? eso es lo que el principal o uno de los principales problemas que nos encontramos las personas que tenemos alguna de las enfermedades poco frecuentes, que tiene que ver con esa incertidumbre que se empieza a generar en una persona cuando uno no sabe qué tiene. Cuando no te cruzas Porque- con la muletilla clásica, estrés, ¿no? Siempre lo mismo, Claro, estrés.
Es decir, el tema es hasta dar con un diagnóstico, también cómo cuesta en la comunidad de médicos el reconocer que no todo el universo de enfermedades se conoce. Es decir, ninguno en nuestra profesión podemos decir que conocemos todo. Que conocemos todo, tal cual. Entonces a veces generar un poco esa duda de decir, bueno, tenemos que investigar en algo más, también está bueno. Y nosotros como pacientes de este lado convivimos con esa incertidumbre de saber qué es lo que uno tiene. Entonces uno empieza, cuando no sabe lo que tiene, empieza también a dudar en cuáles son las consecuencias de lo que uno tiene. Claro, sin duda, sí. Una vez que se llega al diagnóstico, ahí es donde viene un poco el alivio, porque nos empezamos a dar cuenta de, bueno, nos empezamos a encontrar en este caso, y así funciona la Asociación Argentina de Histiocytosis, nucleando a todos los pacientes que tienen. Entonces, encontrarme con alguien que de repente ya pasó por lo que yo estoy pasando en este momento, que me puede orientar, eso es lo que brinda tranquilidad. Entonces ahí la vida vuelve como a tomar el cauce natural y uno puede volver a pararse. Uno deja de estar, digamos, de hacer de la enfermedad un centro de vida y de atención y todo está focalizado ahí. Siempre pensando en eso, exacto. Y uno puede empezar a pensar en su familia, en su trabajo, en su profesión. Quizá esta cuota de incertidumbre, ¿no?, previa al diagnóstico, quizás sea la peor, no solo en este caso, sino en todas las dolencias. ¿Qué me está pasando? ¿A dónde termina esto? A ver, ¿cuáles son los síntomas habituales? O por dónde te agarra. Quiero decir, si nos está escuchando una persona que de golpe está en esta situación y dice, uy, a ver, y mira si tengo histiocytosis. Claro, como la histiocytosis tiene distintos lugares o formas de presentarse, va a variar la sintomatología según el lugar donde se presenta. En general, cuando los focos son en la parte ósea, en algún hueso, lo que predomina es mucho dolor. Hay mucho dolor en esa zona. Puede ser también, hay ¿huesos en general o están alojados en una parte específica del cuerpo? Por ejemplo, las piernas o el brazo. Se genera una lesión osteolítica, o sea, hay una lesión en un lugar ósea específico del cuerpo. Sí, pero hay una lesión de la enfermedad que son los huesos largos y planos. Correcto. Entonces, esos son los huesos donde solemos tener calota, mastoides, fémur, húmero, escápula, costillas, maxilares. Digamos que esos son los focos más comunes cuando tenemos a nivel cuando óseo. Es óseo. Después, si la histio se presenta a nivel de la piel, se suele generar muchas erupciones, se ve mucho en los bebés, que los médicos los tratan como si fuera dermatitis de pañal. Claro. Pero ¿qué pasa? Lo tratan como dermatitis, pero no cede. Eso es lo que puede diferenciar la histiocytosis en cualquiera de sus presentaciones con relación a cualquier otra patología. Aparte con lo alcahueta que es la piel, pero lo poco específica que es, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Uno inmediatamente advierte, sea por el rayo, sea por lo que sea, uno se da cuenta que algo no está funcionando bien, sin embargo es muy inespecífico, ¿no? Sobre todo con una patología rara como esta. Sí, así que... ¿Y cuando es orgánico, por ejemplo, en cualquier órgano sólido? Sí, como poder puede. En el caso de los adultos, lo más común, que no es nuestro caso, es que los adultos tengan en piel y en pulmón. Ajá, o sea, con una dificultad respiratoria ostensible. Ajá. Por eso le decimos siempre a los chicos que ya están diagnosticados que tengan a bien ni siquiera probar el cigarrillo, porque nuestros pulmones son más sensibles a la posibilidad de poder tener focos de histiocytosis. Nadie debería fumar. Absolutamente nadie debería fumar. Pero ustedes dirían que es un desconocimiento, porque yo hace 28 años tengo histiocytosis. Y cuando empezamos con esta enfermedad yo fumaba, mi esposo le decía a los primeros médicos que me atendían, mi mujer fuma, no, eso no es bueno para nadie, pero acá específicamente... Menos todavía. Pero hace 18 años, cuando di con la médica que me sigue atendiendo, que realmente conocía la enfermedad, lo primero que me dijo es, usted no fuma, ¿no? Y ahí me cambió, yo un año después dejé de fumar. Porque al conocer la enfermedad, realmente sabés que tenés que eliminar las posibilidades de atraer a los focos. Y después, bueno, sí, también puede haber en páncreas, también puede haber en hígado. Hubo un caso muy conocido en Argentina, hará unos 20 años, que fue Diana Morín, una chiquita del Garrahan que le hicieron trasplante hepático, que también tenía nuestra enfermedad. O sea que la histiocytosis presenta esa variada gama de presentación que yo le decía, que puede ser de la nada misma a llegar a quimioterapias o trasplantes. Ahora, cuando es orgánica, ¿es más agresiva? Y suele ser, suele tardar por ahí un poco más en responder a los tratamientos que cuando es ósea. Sí. ¿Qué le podemos decir de golpe? A ver, yo me estoy poniendo en la cabeza de la gente que está escuchando del otro lado y de golpe está advirtiendo que tiene una sintomatología y, como se dice a veces en la calle, el médico no le da en el clavo.
O no quiere escuchar, o no quiere... No, o te dice no. Pero ¿sabe qué pasa, doctor? Que me duele. Y recurrimos a la típica magnifica, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, ya se le va a pasar, no pasa. A lo mejor podemos dar un pasito más porque ya hace un par de meses que nuestro oyente imaginario está atravesando dolores y nadie da en el clavo, nadie le da en la tecla. ¿Puede contactarse con ustedes? Sí, se puede contactar con nosotros en info@aah.org.ar. Puede visitar nuestra página web www.aah.org.ar y tenemos un Facebook que es Asociación Argentina de Histiocitosis. También es bueno, me gustaría que los oyentes sepan... Esto de ningún modo suplanta la visita al médico, por supuesto, pero sí puede ayudar y orientar para cuando uno la está pasando mal, esto que decía Mariana. Y hay una realidad, no todo el mundo que todavía no fue diagnosticado tiene una enfermedad poco frecuente o tiene histiocitosis. Claro. Es una herramienta que hay que considerar, pero siempre es una opción que está más atrás de un montón de otros estudios preliminares que hay que hacerse. La histiocitosis no es que cuando nos duele un hueso, porque a todos nos duele en algún momento un hueso, tenemos histiocitosis. Yo les podría decir, a ver, cuando yo tenía los focos a los médicos les decía que yo sentía que era como la cabeza de un alfiler, porque vos me tocabas en la zona y a mí no me dolía, pero yo llevaba el dedo del médico al lugar exacto donde yo sentía el dolor. Entonces eso ya deja de lado un montón de dolores musculares que uno a veces los identifica con los huesos y no tiene nada que ver, que han sido malos movimientos. Digo eso porque hay gente que tiene la posibilidad de pensar, yo me duele este brazo hace un año y no me encuentra nada, es histiocitosis. Son dolores puntuales, no son dolores por malos movimientos. Y hablando de enfermedades poco frecuentes, después de la pausa, vamos a hablar del 29 de febrero, el día de la enfermedad poco frecuente, pero lo vamos a hacer después de cumplir con los compromisos institucionales de Radio Palermo de la hora 17:30 y seguimos conversando con Ana Rodríguez y Mariana Hayek. Todas las radios en una. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes.